Buenas noches, hermanos, bendiciones a todos. Me alegra mucho poder saludarlos. Este es un tiempo especial para nosotros de estudio de la palabra de Dios. Saludo a todos los que nos acompañan todos los miércoles y usted que ha llegado por primera vez a acompañarnos, nos parece muy bien. Le damos una cordial bienvenida. Estamos orando para que Dios opere un milagro en la vida suya. Igualmente oramos permanentemente por la familia, por los hogares, por la economía, por la salud. Que en un tiempo tan difícil como este, de guerra, de violencias, en el cumplimiento de lo que la palabra dice, que en el final del tiempo oiremos de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de pestes, de tempestades, pues usted puede darse cuenta claramente que estamos en pleno cumplimiento de esa palabra profética. Y estudiar la palabra de Dios entre semana, pues nos alienta, nos anima, nos ayuda. Esta noche vamos a continuar hablando acerca del ayuno porque empezamos la semana pasada preparándonos para lo que había de ser el ayuno del 20 y 21 de marzo, pero no podríamos dejar el tema allí en tanto que tiene una segunda parte y hay algunas cosas que falta por decir. Y es que el ayuno no es solamente el 20 y el 21 de marzo. El ayuno es un asunto personal. Habíamos hablado acerca de eso, que es una búsqueda del Señor, que de su voluntad y de su revelación. Y que el ayuno era un secreto, el acto de ayunar era un secreto con relación al Padre y que había que cumplir unas condiciones, que ese ayuno iba acompañado de la oración, que un ayuno sin oración es como aguantar hambre solamente. Y terminamos diciendo que cuando una persona ayuna, estábamos hablando de esto, lo que hace es buscar una relación íntima con Dios para que Dios le muestre, para que Dios le revele su voluntad. Quedamos precisamente hablando acerca de cuál puede ser la duración de un ayuno, es decir, cuántos días debería uno ayunar. Según la ley de Moisés, desde que sube el sol hasta que se pone. Entonces se habla en la Biblia de en varias ocasiones. Se habla de un día, se habla de 3 días, se habla de 7 días. En el caso de Daniel se habla de 21 días, se habla también de 40 días. Vamos a ir leyendo algunas citas bíblicas para que las tengamos ahí como referencia. Por ejemplo, un día, Jueces 20, 26. Libro de los Jueces, capítulo 20, versículo 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Miren, observen esto, ahí dice que un día. A veces por algunas razones, no lo hacemos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pues estas razones de las ciudades y la movilidad. Pero una persona debe empezar el ayuno desde el día anterior. Es decir, usted se acostó a dormir, al otro día se levanta en ayuno, porque usted llega a comer algo, ya desayunó. Por eso el término es desayunar, es decir, romper el ayuno, romper el ayuno. Entonces usted se acuesta a las 6, a las 8, 9, 10 de la noche y debe continuar hasta la hora en que nosotros terminemos, 3 o 4 de la tarde, o si usted quiere, seguir hasta la hora que se va a acostar. Ahí tiene un ayuno prácticamente de 24 horas. Pero el texto está hablando de un día. Y debo advertir que algunos dicen, no, es que yo voy a ayunar 2 horitas. 2 horas, ¿qué ayuno va a hacer? Si uno desayuna a las 8 de la mañana, dice que va a ayunar 2 horas, o sea que usted es una máquina de comer, porque eso es solamente una máquina a la que la llenan de alimento, de comida, porque usted va a ayunar 2 horas, eso no será ningún ayuno. Un ayuno es tomar el tiempo, separar el tiempo, abstenerse de comer alimento como un acto de reconocimiento al Señor y de querer conocer su voluntad, que empieza cuando nos acostamos a dormir y va hasta el otro día. Distinto porque alguien me hizo una pregunta, pastor, o sea que uno tiene que esperar hasta que llega la noche para empezar el ayuno. No, usted puede arrancar el ayuno en el momento que sea. Es decir, si usted siente del Señor
que debe empezar a ayunar hoy, a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde empieza a ayunar. ¿Hasta cuándo? Hasta el otro día a las 2 de la tarde o hasta el otro día a las 6 de la mañana. El ayuno usted lo puede iniciar en cualquier momento y hay bases bíblicas para eso. No tiene que ser por la mañana ni tiene que ser por la noche. Usted es libre en esa determinación de decidir ayunar. Esto para aclarar preguntas que me hacen permanentemente. Hay otros pasajes de la Biblia, como ayunar por 3 días. Nosotros siempre, hay varias citas bíblicas, por ejemplo, Esther 4:16. Esther 4:16 nos está hablando de los 3 días de ayuno que ella solicitó a su tío le pidiera al pueblo para poder ella ingresar al palacio del rey. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Bien, eso por ejemplo es uno de los versículos del Antiguo Testamento, pero podría leer también en el Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 9, versículo 9, acuérdense, después de la conversión de Saulo, dice la Biblia, versículo 8 y 9, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, no comió ni bebió. Y acuérdense ustedes que el libro de los Hechos de los Apóstoles está hablando de San Pablo, que era judío. Él conocía, tenía las normas del Antiguo Testamento claramente definidas. Y frente al encuentro aquel día con el Señor, cuando queda sin visión, seguramente en un acto de recapitulación, en un acto de revisión de su vida, revisando qué era lo que había pasado y de la palabra que había escuchado, seguramente tomó la decisión de ayunar 3 días con 3 noches. Ahí está, para que entendamos también que ya hablamos de un día, ahora hablamos de 3 días, hablamos de 7 días. La Biblia habla de ayunos de 7 días. Segundo libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, del versículo 16 hasta el versículo 20. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, dice. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Es decir, que él estuvo en ayuno durante los 7 días. Lo que da a entender el texto es que después, y a ellos le preguntan, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Entonces estamos hablando de un ayuno de 7 días. Estamos hablando de 7 días. También en la Biblia muestra cómo se ayuna 21 días. En el libro de Daniel, capítulo 10, el versículo 2 y 3, cuando uno lee a Daniel, uno descubre que él estuvo por 21 días ayunando. Capítulo 10 del libro de Daniel, versículo, 2 y 3, dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahí está. Entonces, estamos hablando de ayunos de 21 días también. Ayunos de 40 días, tenemos varias citas bíblicas. Ayunos de 40 días. Entonces encontramos en Éxodo 34, 28, en el caso de Moisés, cuando fue a recibir las tablas de los mandamientos de mano de Dios, escuchen lo que dice.
Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Escuche, eso es lo que llamamos un ayuno total. Un ayuno total es aquel que se hace donde ni se come pan o alimento sólido, ni se bebe líquido. En este caso particular de Moisés, pero yo me hago esta pregunta y hágansela ustedes. Ojalá se la puedan hacer ustedes. Estando a un lado de Dios, ¿qué pan necesita uno y qué agua necesita uno? Estaba con el Señor allí por 40 días. No había necesidad. La gloria de Dios, la presencia de Dios lo llena absolutamente todo. Yo he tenido la oportunidad de ayunar 10, 15, 20 días en mi época de juventud. Ahora no tanto, ahora no tanto. Ya los achaques de la vida y todo esto no le permiten a uno tener tanto tiempo de ayuno. Pero durante ese tiempo, después que pasábamos el tercer día, nosotros estábamos en otra dimensión, en una dimensión eminentemente espiritual. A nosotros el pan ni la comida, nada nos hacía falta en absoluto. Recuerdo que a un lado de nuestra iglesia había una tienda y luego allí hubo una panadería, y cuando empezaba ese pan, que uno pasa por una panadería, le encanta el olor, no quiere entrarse a comer toda la panadería, nos fastidiaba. Nos daba ganas de vomitar el olor, el solo olor de una cosa que físicamente es muy agradable, el olor del pan caliente, pero a nosotros nos fastidiaba. Ya estábamos en otra dimensión, en una dimensión eminentemente espiritual. Y entonces allí está mostrando el pasaje bíblico a Moisés ayunando 40 días sin comer pan ni tomar agua. El caso de Elías, por ejemplo, el libro del profeta, el profeta Elías en Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 19, en el versículo 8. Primer libro de los Reyes, 19:8, nos dice esto. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Escuchen, comió esa noche y pudo caminar y sobrevivir 40 días sin comer absolutamente nada. También estaba en la presencia de Dios. Entonces ahí se vuelve a hablar otra vez del ayuno de 40 días. Y en el Nuevo Testamento, para no entrar más en detalles, en el Nuevo Testamento, recuerden San Mateo capítulo 4, versículo 2, que el enemigo vino para tentar al Señor después de 40 días de ayuno. Vamos a ver, léame el 1 y el 2, por favor, Angie. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces allí hay también una semejanza de 40 días de ayuno. Yo recuerdo en mi vida juvenil haber tenido la experiencia de estar con el hermano Gille Ávila, un hombre de Dios, un profeta de Dios. Ayer nada más estaba escuchando una de sus profecías para hace tiempo, para este tiempo, y este hombre murió hace varios años. Y yo lo escuché cuando tenía 16, 17 años en Cúcuta, y la palabra profética de este hombre, y este hombre andaba en un ayuno permanente. Yo recuerdo que estuvimos con él 7 días en una campaña evangelística en el Estadio General Santander en Cúcuta, y él durante toda la semana no comió absolutamente nada, y dormíamos a un lado de un cuarto donde él dormía, y él estaba todo el tiempo orando al Señor y en ayuno. Y era un hombre que Dios usaba extraordinariamente. Igualmente el pastor Ignacio Guevara, con quien también tuve la oportunidad de compartir tiempos de ayuno y de oración, un hombre tremendo de Dios, el fundador de Nuevo Continente. Yo tuve la oportunidad de estar a su lado en Pereira por algún tiempo. Igual, había que ver a este hombre de Dios ayunando y orando permanentemente. Eran hombres delgados, con una voz muy firme, muy clara y con una revelación del Señor. Pero estos hombres vivían en una dimensión a la cual nosotros realmente es pero muy difícil de alcanzar. Esto un poco para mencionarles cuántos días debo ayunar. Entonces la Biblia muestra 1, muestra 3,
muestra 7, muestra 21 y muestra 40 días. Pero usted puede ayunar la cantidad que quiera. Ahora, yo le aconsejo, si algún día toma la decisión de ayunar 40 días, que usted tiene que tener cuidado si es una persona adulta o joven igual, debe tener cuidado de cómo está su salud, porque igual va a afectar su salud si usted no es precavido en saber cómo lo va a hacer. Pero un día, 2 días, 3 días, usted puede ayunar 5 días, 10 días. Y uno debe ayunar hasta el momento o que uno le promete a Dios o que siente desde el punto de vista físico y espiritual que no está afectando el cuerpo. Porque no olviden nunca también que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces hay algunas personas que son atrevidas en el sentido que toman medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, para tal cosa. Ellos no pueden meterse en un ayuno de varios días porque van a debilitar su cuerpo también. Y si está bien claro, es que Dios no está exigiendo de nosotros, sacrificios. Cuando nosotros ayunamos para honrar a Dios, para llegar a un nivel espiritual que nos permita estar en su presencia, y estando en su presencia, Dios va a cubrirlo todo. Eso está claro. Ahora, algunos que no creen en este tiempo, que toman el texto de la Biblia cuando el Señor les habla a los discípulos con respecto al ayuno, algunos, y hay algunas congregaciones o algunas iglesias que no aceptan el ayuno y que no lo enseñan y que no lo practican o no lo predican. Bueno, nosotros respetamos su posición, pero lo que está en la Biblia, y al final yo voy a decir cómo el Señor Jesús reconoce también el ayuno. Digamos también que antes de Moisés no existe ejemplo de ayuno en la Biblia. Antes de Moisés no existe ayuno propiamente dicho. El ayuno prácticamente parte de Deuteronomio capítulo 9, en el versículo 9, donde se hace mención por primera vez, cuando Moisés mismo cuenta y habla acerca de esto. 9:9 de Deuteronomio. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Ahí aparece por primera vez como una manifestación del ayuno propiamente dicho. Igual hemos mencionado Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes 19:8. Volvámoslo a leer para tenerlo claro ahí sobre eso. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces es un poco para mencionar esto, que antes de Moisés el ayuno propiamente dicho no se había manifestado, que aparece realmente. El ayuno manifestado en un siervo de Dios, en este caso de Deuteronomio. Aun cuando el libro de Levítico, que ya lo leímos en la enseñanza pasada, hablaba de cómo Dios decía que, y los judíos practicaban 2 días de ayuno, el segundo y el quinto día, de acuerdo a lo que uno lee en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo 12, se está hablando de esto. ¿Cuándo? Cuando el hombre, la parábola del fariseo y el publicano, recuerden que el Señor lo menciona. Cuando un hombre viene y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y mire lo que dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Es decir, está hablando del precepto de la ley de ayunar. Pero este era un asunto que tenían los judíos, y ahí
empieza a hablarse realmente del ayuno, y ya en el miércoles pasado estuvimos hablando de lo que significaba afligir el cuerpo, todo este tipo de cosas que ya ustedes pueden verlo en el capítulo anterior. Ahora, ¿cuándo ayunaban los judíos? Miren, los judíos recurrían al ayuno por tres cosas fundamentalmente. La primera, por humillarse delante de Dios. Ellos consideraban que el ayuno golpeaba tan fuerte su naturaleza humana y que ellos se sentían, entre comillas digo esto, tan poca cosa, por decir de alguna manera, que el ayuno los hacía realmente estar humillados en la presencia del Señor. El libro de Jueces, en el capítulo 20 y en el versículo 26, escuchen lo que dice. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Oigan eso. Entonces vinieron, dedicaron ese día completo a la humillación, a humillarse delante de Dios, a reconocer su naturaleza humana y su limitación humana. Es diciéndole al Señor, tomamos nuestra vida, nuestro cuerpo, incluso nuestras necesidades, y las ponemos a ti porque reconocemos que tú eres Dios y que tú eres el Señor. Aquí, eso es un poco lo que el ayuno tiene que llevarnos a nosotros. Humillación de nuestra carne, humillación de nuestros egos, de nuestro orgullo, para reconocer a Dios. Y es que ustedes saben bien que la comida lo hace doblegar a uno lo que sea. Si uno revisa solamente el pasaje bíblico, recuerden a Esaú y Jacob. ¿Cómo este hombre vende su primogenitura por un plato de lentejas? Llega el momento en que dice, ¿y de qué me va a servir a mí una primogenitura muerto? Y ahí es donde aparece lo que la Biblia enseña acerca de cómo vendió la primogenitura por un plato de lentejas. El hambre no se la soportó. Y ustedes saben que una persona puede vivir un tiempo sin comer, pero no mucho tiempo. Y yo creo que todos los que me están oyendo, y empezando por mí, a mí a las 12:30 parece que se me atrofian todos los circuitos entre las 2:30 1, porque yo ya no puedo más, yo tengo que parar lo que estoy haciendo y tengo que comer, ir y comer. Esa es mi naturaleza. Y seguramente que la suya también. Y sé de algunos, incluyéndome yo, que cuando tiene hambre no quiere que nadie le hable. A mí me puede hablar usted si yo tengo mucha hambre con una empanada por lo menos en la mano, pero lo contrario no. Entonces ellos sentían que al sentir su naturaleza, al sentir su necesidad, el reclamo de su cuerpo por la alimentación, era una humillación a sí mismos y era un reconocimiento de Dios. El segundo acto por el cual los judíos ayunaban era cuando confesaban sus pecados. Cuando confesaban sus pecados. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, déjenme que les voy a leer eso allí, que va desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Ellos tenían unos actos donde ayunaban específicamente para confesar los pecados al Señor. Escuche, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, están reconociendo su pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y ahí habla, yo no voy a leer toda la historia, usted la puede leer. Sucede un milagro extraordinario, como el Señor los escucha, pero observen que el texto literalmente dice que ellos declaran ayuno para confesar su equivocación y su pecado. Y el pasaje dice que después que ellos reconocen su pecado, aquel día en ayuno, el Señor les perdona y les da una tremenda victoria. Así. Nehemías capítulo 9, Angie lo tiene, Nehemías capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 3,
nos habla también de cómo ayunaban para confesar sus pecados al Señor. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová de su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Escuchen eso. Se reunieron para confesar sus pecados y declararon ayuno. Declararon ayuno. Es que miren una cosa. Ha cambiado tanto esta generación y en muchas ocasiones la iglesia. Yo recuerdo bien que cuando hace unos años atrás el evangelio y la predicación y la iglesia, cuando una persona pecaba, le fallaba a Dios, generalmente iba y pedía perdón, se postraba, había dolor, había llanto de haber pecado, de haberle fallado a Dios. Y se ha corrompido tanto nuestro corazón y nuestra vida que fallarle a Dios ahora es algo tan normal. Ahora sencillamente es, no, yo sé que el Señor me perdona. Entonces va y peca y viene y pide perdón a Dios. Y no hay dolor, no hay aflicción, no hay nada, absolutamente nada. No hay un acto de contrición que diga, Señor, reconozco que he pecado, pero que se reconozca con el corazón. Simplemente la fórmula es, pecó, pida perdón, que Dios le perdona. Y no es así. Si de algo debiéramos tener en cuenta esta enseñanza esta noche es que el fallar contra Dios tiene que generarnos dolor, tiene que generarnos aflicción, tiene que generarnos llanto. La Biblia dice claramente que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Dice la Biblia que si alguien reconoce su pecado y se arrepiente y se aparta, alcanzará misericordia. Pero ahora la gente dice que es más fácil pedirle a Dios perdón que pedirle permiso. Entonces uno descubre un liderazgo vacío, sin espíritu. Sí, enseñan y pueden predicar y pueden hablar, pero sus palabras no son sino conocimiento humano o intelectual. Allí no hay vida, allí no hay corazón, allí no hay nada, porque nos hemos acostumbrado a pecar y ya, pedimos perdón y se acabó el tema. Y como sabemos que Dios perdona, ahí hay que tener sumo cuidado. Cuando un creyente peca y le parece que es como cambiarse de camisa o cambiarse de pantalón o cambiarse de corbata, allí está muy mal, porque el verdadero acto de arrepentimiento tiene un acto de contrición, de dolor por haberle fallado a Dios. Eso es. Y a mí me llama mucho la atención que en este tiempo el pueblo de Israel, dice el texto, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, vestidos de cilicio, de color oscuro, señalando la oscuridad, simbolizando esto, el dolor. Y ponían tierra sobre su cabeza y en otros actos era ceniza sobre la cabeza, señalando lo mal que se sentían. Y en esto tenemos que reflexionar. Ahora no, ahora es normal, eso no pasa nada. Los jóvenes, particularmente los jóvenes, ellos ven eso como, porque esta sociedad ha hecho que todo se vuelva así. Y hemos perdido la visión y el valor, la importancia, hemos perdido la importancia que tiene o el daño que genera a nuestra propia vida fallarle a Dios. Y algo más por lo que los judíos recurrían al ayuno. ¿Saben cuándo? Cuando querían aplacar el enojo del castigo de Dios. Cuando ya estaban, como dicen, apurados, cuando ya se daban cuenta que Dios los iba a castigar, entonces ellos salían corriendo para ayunar y para pedir perdón. Segundo libro de Samuel,
capítulo 12, versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. ¿Y qué era lo que David hacía allí? Pedirle a Dios perdón y vida para su hijo. Y el texto dice que ayunó, 7 días ayunó. Pero irremisiblemente la Biblia siempre ha dicho que la paga del pecado es la muerte. Y aun cuando Dios le perdonó a David, trajo graves consecuencias. A partir de ese momento hubo graves consecuencias de su pecado. Y eso es lo que tenemos que aprender. A algunos les queda tan fácil pecar, pensando que Dios le perdona y ya. No, hay muchas personas que acarrean consigo mismos las consecuencias del pecado, aun cuando ya Dios lo ha perdonado, las consecuencias de esa falta a Dios, porque Dios le perdona para salvación. ¿Se acuerdan bien cuando Pablo escribe a los Corintios acerca de la Santa Cena? Dice que hay muchos que participan de la Santa Cena sin hacer una revisión de su propia vida. Muchos en pecado porque les da pena que la gente los vea, que no toman la Santa Cena o alguna cosa. Entonces participan de ella y están en pecado, en fornicación, en adulterio, en borracheras, en orgías, en cuántas cosas más. Pero la Biblia dice que el que come y come del pan y de la copa sin discernir verdaderamente el cuerpo de Cristo, dice que juicio come y bebe para sí. Y por eso hay muchos que están enfermos. Muchos están muertos y otros son muy débiles en la fe. Yo conozco personas que después de haber tomado la Santa Cena, y estando en pecado, han padecido de por vida una enfermedad que no tiene cura. Porque el mismo texto dice que el Señor nos castiga para no condenarnos con el mundo, para no condenarnos. Entonces acarrean una enfermedad por mucho tiempo y mueren con esa enfermedad. No hay solución. Pero durante el tiempo que estén en la tierra tienen esa enfermedad y padecen dolor. Y las enfermedades son incurables. Porque ellos han desobedecido a Dios y han tenido a Dios como un juego. O han participado de la Santa Cena sin discernir realmente. Es mejor decir, no, Señor, yo te pido perdón y autodisciplinarse a uno mismo a ir a participar de lo que San Pablo dice, del pan y de la copa, sin discernir, sin revisar su propia vida. Entonces, el pueblo judío utilizaba el ayuno también para aplacar la ira de Dios. Jeremías, el libro del profeta Jeremías en el capítulo 36, del versículo 6 hasta el 9. Angie tiene ese versículo, ella lo va a leer. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Barut, hijo de Neerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén, y todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Oigan eso, había una convocatoria para solicitar a Dios aplacar la ira que tenía por el pecado de ellos. Y también podríamos decir que los judíos, especialmente en tiempos de calamidad, señalaban ayunos extraordinarios, no los que estaban en la ley o en el ritualismo que ellos tenían, sino que señalaban ayunos extraordinarios y hasta los niños ayunaban.
Observe, eran casos extraordinarios. No olvide esa palabra, extraordinarios, y me estoy refiriendo a los niños, porque es muy difícil poner un niño a ayunar si no entiende por lo que lo está haciendo. Cuando él pueda entender por qué razón y usted le pueda explicar, pues invítelo, convóquelo a ayunar, enséñelo. Acuérdense, el libro de Joel en el capítulo 2, versículo, ¿qué? 16, ¿sí? Dice esto. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y allí está. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Ah? Eran casos extraordinarios donde se invocaba la misericordia de Dios para la nación, para el pueblo. Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Jonás capítulo 3 del versículo 5 en adelante. ¿Se acuerdan cómo Dios había enviado a Jonás a una ciudad y terminó yéndose a otra? Dios lo había enviado a Nínive y él se fue a Tarsis porque ellos eran enemigos de él, enemigos políticos. Y dice la Biblia que cuando Jonás fue a predicarles, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Dios le da una oportunidad a Jonás después de que el pez lo vomita. Dice, y ve a aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Oiga. Y llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó por su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, lo que estaba diciendo hace un poco atrás. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, oiga, los hombres, los animales, los bueyes y las ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Sí ve? Se convoca a todos, porque él pregunta, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Eran actos extraordinarios, donde ellos veían que venía el juicio de Dios y allí entonces ellos ayunaban. Esto tiene que a nosotros también alertarnos sobre la situación que está viviendo Colombia, de violencia, de muerte, de dificultad financiera. Miren el comportamiento de la gente en la calle, la cantidad de muertos que hay. El ayuno debe convocar a los creyentes en Cristo y a la iglesia a orar por nuestra nación para liberarla de esta opresión demoníaca terrible que está acosándonos. Entonces, yo pienso que vamos un poco atendiendo y apuntando este ejemplo. Podríamos ir al Nuevo Testamento, porque yo les he hablado del Antiguo Testamento, pero podría hablarles del Nuevo Testamento. Acuérdense la discusión de los discípulos de Juan preguntando por qué los discípulos de Jesús no ayunaban como ellos. Ya lo leímos en San Mateo capítulo 9, versículo 14 y versículo 15. Y el Señor hace claridad sobre ese tiempo de ayuno. Veamos, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo en la iglesia primitiva, uno encuentra a los profetas y a los maestros, a los que pastoreaban la iglesia en aquel tiempo, orando y ayunando. Miren, Hechos capítulo 13, versículo 1 hasta el 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Escuche esto, solamente en 3 versículos se mencionan 2 veces la palabra ayunar. ¿Quiénes estaban allí? Estaban hombres llamados por Dios, allá había profetas, allá había maestros, allá habían pastores, ministrando. Dijimos esta mañana que esa palabra significa servir estos al Señor, dice, y ayunando. Observen, cuando están sirviendo al Señor, ministrando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo de una vez habla y dice: apártenme de este equipo a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pero fue en oración y ayuno. No se envió a nadie por enviarlo, por cumplir un requisito, no. Era que había una intercesión, había una oración pidiendo, buscando la voluntad de Dios. Y el texto versículo dice: entonces, habiendo ayunado y orado, no solamente el Espíritu Santo les habla, sino que luego siguen orando y ayunando, y entonces dice, les impusieron las manos y los despidieron. Los enviaron al primer viaje misionero. Luego uno encuentra que hacen esto más adelante, ahí en el capítulo 14, en el versículo 23, para la elección de los ancianos. Dice, ahí más adelante habla acerca del momento en que ellos van a elegir los ancianos de la iglesia. Dice, y Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, constituyeron ancianos en cada iglesia, y haciendo oración y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, observen que la iglesia primitiva de este tiempo tuvo un crecimiento espectacular y maravilloso, todo producto de la búsqueda del Señor en oración y ayuno. Y podría seguir hablando de pasajes de esto. Pasaje, por ejemplo, como Hechos 27. Usted puede leer Hechos capítulo 27, versículo 21 en adelante, de la manera como Dios libra a Pablo de un tremendo peligro. Hermanos, el ayuno entonces no es ni una invención mía, ni es una invención de un líder o un pastor. El ayuno, como hemos visto en estos dos últimos miércoles, aparece en la Escritura y forma parte de la constitución y de la adoración de un cristiano, de un creyente en Cristo, que pertenece a este cuerpo. Y que fundamentalmente el ayuno, aunque trae aflicción a nuestro cuerpo por la necesidad o por el hambre, es además una exaltación del Señor, porque es una humillación de nosotros y un reconocimiento de Dios. Una humillación a nuestra naturaleza humana que cree tener el poder y el control sobre nosotros, para nosotros mismos desde nuestro espíritu decir: tú no gobiernas mi cuerpo no está gobernado por el estómago, el que controla mi cuerpo y mi vida es Dios. Y si nosotros nos habituamos al ayuno y a la oración, muy importante esto, el ayuno genera salud espiritual y salud física. La ciencia recomienda ayunar para librar al cuerpo de toxinas, para que sean quemadas dentro del cuerpo, pero la Biblia recomienda el ayuno como un acto de adoración y de exaltación al Señor. ¿Para qué? Para perfectamente nosotros conocer su voluntad y que Él nos revele lo que hemos de hacer. En muchas ocasiones, durante mi ministerio, necesitando tener dirección, he dedicado varios días a ayunar y a orar, y he salido de allí con la fuerza y con el vigor suficiente para tomar decisiones, y decisiones en Dios, no en mis emociones, sino en Dios, que Dios respalda. Los bendigo a todos y los invito para que conviertan su vida en una vida de ayuno y oración. No tiene que ser en el local, en la iglesia o en el edificio de la iglesia. Usted puede hacerlo en su casa. Usted puede empezar el ayuno en la noche, apreciada hermana, y no importa, hasta hacer el desayuno y levantar su ayuno a la hora del almuerzo. Yo sé que son pequeños actos, pero que a Dios le agradan. Son pequeños actos de decisión y dedicación
y a Dios le agradan. Igualmente usted, hermano. Sacar un tiempo, vacaciones, un espacio de tiempo, un festivo, cualquier día. Usted no necesita venir aquí. Nosotros convocamos a los ayunos, pero usted puede ayunar a título individual en su propia casa, como hemos enseñado, en el secreto con Dios. Y no tiene que andar contándole a nadie, en tanto que lo que el Señor ve en privado, en público lo recompensa. Bien, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y nos dé un corazón para buscarlo, para agradarlo, para ayunar en medio de la adversidad, para ayunar encontrando respuestas y revelación de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, por tu amor y misericordia. Te pedimos que nos ayudes y que nos des fuerza y valor para estar dispuestos, para ayunar, para orar, para servirte a ti, Señor, para hacer tu voluntad y para conocer tu revelación. En tus manos está nuestra vida. Guíanos, por favor lo pedimos, y enséñanos a hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga, que descansen, una feliz noche para todos. Nos vemos el domingo, siendo la voluntad de Dios, a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana, presencialmente. Vamos a tener el gusto de saludarnos, de vernos, de cantar juntos y aplaudir al Señor. Bendiciones a todos. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081. O en Bancolombia, cuenta de ahorros 91200 070 319. 91200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.